propósito adelantar un proyecto de inversión empresarial, pues indudablemente tiene que, digamos, tener todo un plan de empresa, ¿no? Ustedes en esto pues son, digamos, como más conocedores que yo soy abogado, pero ustedes, por ejemplo, saben que hay que hacer, pues, hay que tener una buena idea de negocios, un producto que sea novedoso, ¿cierto? Un nicho de mercado, cuál es digamos, la perspectiva, cuánto se requiere económicamente para poner en marcha esa empresa. Pero dentro de esa planeación, esa perspectiva, el empresario tiene que decidir cuál es la forma jurídica que va a utilizar para su actividad empresarial. Si lo va a hacer como persona natural o va a elegir un esquema asociativo, ya sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Si es como persona natural, puede hacerlo de manera individual o puede hacerlo con otros bajo estos esquemas, la famosa sociedad de hecho, los consorcios, uniones temporales, el llamado joint venture o alianzas estratégicas y las cuentas de participación. Estos no son sociedades, es decir, no son personas jurídicas distintas a quienes actúan de manera mancomunada. Por eso aquí la calidad de comerciante la tienen todos los socios de hecho o los consorciados. En el caso de las cuentas de participación siempre va a haber un partícipe oculto, que es el capitalista, y un partícipe gestor, que es el que asume jurídicamente todas las consecuencias de esa actividad. Y el joint venture es una especie de sociedad de hecho, porque en Colombia esta figura no tiene pues regulación. Elegir una fundación o una asociación no sería como muy adecuado si mi propósito es ganar plata, es decir, si mi fin es de especulación económica con fines de incrementar mi patrimonio, porque estas entidades no reparten utilidades. En caso de obtener excedentes, estos hay que reinvertirlos en el objeto social, pero no terminan pues enriqueciendo a los fundadores o a los asociados, como si sucede en el caso de las sociedades. Yo constituyo una sociedad porque pretendo ganar utilidades, es decir, recibir utilidades. Por eso el reparto de utilidades es un elemento de la esencia de las sociedades. Entonces, bueno, aquí hay unas razones para elegir ser individual o ser sociedad. Es decir, no dice, si alguien se acerca y me dice, viste, vamos a montar una empresa, pero no sé si hacerlo como persona natural o como persona jurídica. Uno podría encontrar aquí razones para recomendarle que se quede por lo pronto como persona natural, ¿cierto? Entre ellas, pues bueno, aquí está desactualizado porque ya el IMAS, a partir de la última reforma tributaria, desaparece. Ya va a existir el monotributo o van a existir lo que llaman el impuesto cedular, es decir, que mis impuestos me los van a aplicar dependiendo de la fuente del ingreso. O sea, yo separo las fuentes de mis ingresos, les hago la depuración separada y les aplico tarifas diferenciales, ¿cierto? Distintas. Pero bueno, igual, digamos que sigue teniendo algunas ventajas desde el punto de vista tributario, sobre todo en el caso del régimen simplificado. En cambio, si soy sociedad, necesariamente tengo que estar en régimen común. Hay otras, dentro de los inconvenientes de ser persona natural es esta, ¿no? Responde con todo su patrimonio por las deudas que genere la actividad empresarial. Es decir, todo su patrimonio es la garantía de los acreedores, de manera que si le va mal en su negocio, los acreedores lo pueden perseguir en el resto de su patrimonio, le pueden quitar la casita, el carrito, la platica que tiene en su cuenta de ahorro, es decir, dejarlo literalmente en la calle. Lo que no sucede si escoge un esquema societario donde existe una limitación de responsabilidad, es decir, aquí hay una separación de patrimonios y responsabilidades. Ya no va a responder el socio, sino que va a responder la sociedad con su propio patrimonio. Y eso obviamente está blindando el resto de mi patrimonio. Si me fue mal en mi negocio, los acreedores solo me pueden perseguir en el patrimonio que yo tengo aplicado a la sociedad, pero no me pueden perseguir en principio en mis otros bienes. Ese es un gran beneficio y es una de las razones por las cuales uno debe elegir este tipo de esquemas para, insisto, blindar el resto de su patrimonio, ¿cierto? Además, las sociedades permiten unir esfuerzos, es decir, si yo quiero proyectos empresariales de mayor envergadura y necesito atraer inversionistas, pues un esquema societario es lo ideal para ellos, ¿cierto? Obviamente también tiene pues sus inconvenientes, bueno, eso ya desapareció, el CRE desapareció, pero siguen teniendo, ahora les aumentaron la tarifa de impuesto de renta, bueno.
Aquí está esta diapositiva donde ustedes van a poder diferenciar entidades sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro, ¿cierto? Un empresario puede elegir una de estas dos. Pero insisto, no es recomendable si el fin último es el de incrementar el patrimonio personal de los asociados, porque estas entidades, insisto, no reparten utilidades. Eso significa sin ánimo de lucro, que las utilidades, en caso de que las obtengan, no se reparten, sino que se reinvierten en el objeto social. A diferencia de las sociedades que son con ánimo de lucro, es decir, que las utilidades, en caso de obtenerlas, deben repartirse en la forma en que la ley misma pues lo establece, ¿cierto? Aquí hay una clasificación de las sociedades, a nosotros nos va a interesar de manera específica esto, ¿cierto? Que básicamente está aquí, ¿no? Esta clasificación es muy importante. Hablamos de sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas son sociedades donde, digamos, tienen rostro, ¿no? Donde los mismos son los que administran la compañía. Y la consecuencia de ser administradores directos de la compañía es que la ley los hace solidaria e ilimitadamente responsables por las obligaciones de la sociedad. Subsidiariamente sí, pero solidaria e ilimitadamente. ¿Qué significa eso? Que una sociedad de personas como la colectiva, si la sociedad no tiene bienes suficientes para responder a los acreedores, estos pueden, después de haber perseguido a la sociedad en su patrimonio, sin ningún resultado exitoso, perseguir a los socios en su propio patrimonio personal. Por eso estas sociedades ya no existen. Pero las traemos a colación para entender digamos, las ventajas de la sociedad de capital, especialmente la anónima y la SAS, ¿cierto? En el otro extremo están las de capital, que serían la anónima, la SAS y la comandita por acciones, que es una sociedad donde lo que importa no es la persona de los socios, sino el capital de la compañía, y donde la responsabilidad de los accionistas se limita al monte de lo que aportaron. Es decir, que en el peor de los escenarios, si la sociedad se quiebra, ellos perderían lo que inicialmente aportaron, pero no exponen el resto pues, de sus patrimonios. Estas las llamamos mixtas porque están entre las dos. Son sociedades que los socios pueden ejercer directamente la administración de la compañía, pero solo responden hasta el monto del aporte, ¿cierto? Bueno, y las sociedades de emprendimiento, que son unas sociedades que todavía existen, de la ley 1014, pero son pequeñas empresas, no más de 10 trabajadores, sino más de 500 salarios mínimos como patrimonio, que se pueden constituir por documento privado. Esta diapositiva yo los invito a que la revisen ustedes, yo no se las voy a explicar, simplemente lo que pretendo aquí es hacer un comparativo de los distintos esquemas societarios. En este momento la ley establece para el empresario este abanico de posibilidades: colectiva, comandita simple, comandita por acción ilimitada, anónima y SAS. Podríamos decir que hoy las únicas sociedades que ocupan el panorama societario son estas dos. Estas literalmente han venido desapareciendo. O sea, todos los que tenían limitada migraron a la SAS, lo mismo comandita simple y comandita por acciones. Inclusive algunas anónimas migraron a las SAS, las que se quedan como anónimas son las que cotizan en bolsa, son las sociedades abiertas, que todavía quieren acudir pues al mercado público de valores como mecanismo de financiamiento, porque la SAS no puede ir al mercado público de valores. Entonces algunas compañías como los bancos o las compañías de seguros tienen necesariamente que adoptar este esquema. Entonces estas son las únicas que están hoy mandando la parada, y entre ellas la SAS. En la reciente estadística se ha dicho que el 95% de las sociedades actualmente constituidas lo han hecho bajo el esquema de la sociedad por acciones simplificada. Entonces la pregunta que uno se formula es esta: si todos los empresarios a una están acudiendo a este esquema, es porque algo tiene de bueno, ¿cierto? Es decir, ¿cuáles son esas ventajas que ofrece este esquema societario? Y eso es lo que yo pretendo pues con estas diapositivas, que ustedes se sensibilicen un poquito y logren, digamos, identificar esos beneficios, de manera que el día de mañana, si ustedes, ya sea como constituyentes o como administradores, tienen que dar cuenta de esos beneficios, puedan por lo menos identificarlos en sus características generales, ¿cierto? Yo traigo aquí unos criterios de diferenciación, algunos son intrascendentes como el número de socios, la característica de la SAS que puede ser uno solo, eso es una rareza, eso es una novedad. Eso rompe completamente un paradigma que era una pluralidad de socios, la responsabilidad de los socios, quién tiene la administración de la compañía,
Eh, Otros aspectos es cómo se vota, cuál es el máximo órgano de decisión, cómo está dividido el capital, cómo se tienen los derechos sociales, o sea, cómo se entra y se sale de una sociedad. Miren que en las sociedades de personas o en estas sociedades es muy difícil entrar y salir, hay que reformar estatutos. En cambio en esta no, porque la calidad de accionista no consta en el contrato social, sino en un documento separado que se llaman acciones y que se pueden negociar libremente como se negocia cualquier título o valor, salvo pues que tengan cláusulas restrictivas de negociabilidad, como se trata en la cláusula preferencial, ¿cierto? Bueno, ahí hay otras razones, y creo que aquí con esto podemos ir mirando la importancia pues de destacar la SAS, ¿cierto? Surge en el año 2008, pero tiene dos antecedentes inmediatos: la empresa unipersonal. Esta es una figura que hoy no ha sido derogada, pero ya no se usa porque ¿para qué la empresa unipersonal si tenemos la SAS? ¿Para qué voy a seguir andando en bicicleta si ya me puedo pasar pues a un carro último modelo, ¿cierto? Este es un esquema que sirvió de antecedente, pero que no cumple de manera satisfactoria lo que se pretendía, que era un único constituyente, un único accionista que utiliza un esquema societario para blindar su patrimonio. Y la ley 1014 que permitió las sociedades anónimas unipersonales. La ley 1258 que creó la SAS prohíbe sociedades anónimas unipersonales. Dijo que las que se hubieran constituido tenían 6 meses para pensar. O sea que hoy no existe este esquema, no existe. Profe, qué pena, y uno se da cuenta que muchas empresas que ya estaban constituidas hace mucho tiempo se están cambiando para SAS, que le mandan a uno el RUDI y dice, nuestra razón social ha cambiado, y solo cambia al final que dice SAS porque el NIP sigue siendo lo mismo, el nombre igualito. Correcto, en la transformación la persona jurídica no sufre cambios, es decir, sigue siendo la misma sociedad, cambia, digámoslo, el ropaje, ¿cierto? Se pusieron otra vestimenta, ¿no? Ya son SAS, entonces tienen pues otra regulación distinta y otra manera de actuar, ¿sí? Y eso es importante saberlo, ¿no? Que una sociedad se transformó porque digamos que la SAS tiene unos beneficios de los cuales carecen los otros esquemas societarios. ¿Cuáles son esos beneficios? La SAS puede ser unipersonal, tanto al momento de su constitución como durante su existencia. Es decir, yo constituyo la SAS de manera unipersonal y a futuro yo puedo emitir acciones y colocarlas entre personas que quieran invertir en mi compañía. O viceversa, la creamos pluripersonal, no nos entendimos, no nos pusimos de acuerdo, entonces uno de nosotros se quedó con todas las acciones y la SAS devino entonces unipersonal. Este es un gran beneficio que trae este esquema, ¿cierto? Se constituyen por documento privado, o sea que aquí hay un alivio económico significativo porque no hay que pagar derechos de notaría, ¿cierto? Salvo que se aporten inmuebles, porque los inmuebles hay que otorgarlos a la escritura pública, pero cualquier abogado sabe que es mejor después mirar cómo se ingresa ese inmueble a la compañía, al patrimonio de la compañía. El objeto social puede ser indeterminado, es decir, esto también es un cambio. La sociedad se puede constituir para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita dentro o fuera del país. O sea, no hay que hacer un detalle, un enlistamiento, una, digamos, determinación específica de cada una de las actividades, sino cualquier, o sea, que el órgano social se puede dedicar a cualquier cosa. Puede dar un giro inesperado, decir, a partir de mañana vamos a cambiar la actividad de la compañía, nos vamos a dedicar a la construcción, ¿no? Pero era que nosotros confeccionábamos camisas, sí, pero ahora vamos a dedicarnos a otro ramo, ¿cierto? En los otros esquemas societarios había que reformar estatutos y modificar el objeto social. La duración puede ser indefinida, es decir, esta sociedad solo se extingue en virtud de una causal de disolución o por común acuerdo. En cambio, en las otras que tienen duración definida, si se vence el plazo sin que lo prorroguen oportunamente los asociados, la sociedad entra necesariamente en causal de disolución. La responsabilidad de los socios hasta el monto del aporte. Esto lo dijo la ley 258 de manera expresa, que en ningún caso los accionistas van a responder más allá del aporte, salvo una cosa que se llama el levantamiento del velo corporativo, cuando esos socios han utilizado ese esquema societario
para cometer fraude de la ley o para perjudicar a terceros. En ese caso, el juez hace a un lado la figura corporativa y persigue a los socios en sus patrimonios personales. Pero es pues cuando hay una clara actitud de ilegalidad, ¿cierto? Los aportes se pueden pagar hasta en un plazo de 2 años, o sea que la SAS puede funcionar sin que su patrimonio haya ingresado un peso hasta por 2 años. Eso no significa que no tiene patrimonio, tiene, digamos, unas cuentas por cobrar a los accionistas, que tienen hasta un plazo de 2 años para pagarlo o un plazo menor, dependiendo de lo que digan los estatutos. Esto es muy importante, ¿no? Yo en esto sí quiero que ustedes recaben las clases de acciones. Por ejemplo, la SAS trae una acción que se llama acciones de pago. Eso es una rareza. Por ejemplo, yo tengo trabajadores de confianza, trabajadores muy calificados, y yo no quiero que se vayan de la compañía, quiero que se sientan parte de la compañía. Entonces yo creo unas acciones que se llaman acciones de pago, y yo se las voy a dar como una bonificación y como salario en especie. Obviamente esas acciones de pago tienen unas particularidades, dan derecho a dividendo pero no dan derecho a voto, para que no se me metan pues a la casa y terminen gobernando. Pero ellos van a sentir que son parte de la compañía y que son dueños de la compañía y que los resultados económicos de la compañía a ellos también nos afectan. Eso lo trae la ley 1258 y es bien interesante. También trajo unas acciones que llaman de dividendo fijo. Las acciones en el mercado bursátil se les conoce como papeles de renta variable, porque uno no sabe si una acción va a generar una utilidad alta o baja, dependiendo del éxito económico de la compañía. Pero yo puedo crear, para atraer inversionistas, acciones con dividendo fijo, es decir, que independientemente del resultado económico de la compañía, yo a esos accionistas les tengo que reconocer un dividendo que ya está predeterminado, ¿cierto? Bueno, la estructura administrativa se puede diseñar de manera amplia, de manera, o sea, yo puedo crear los órganos que quiera. Por ejemplo, una sociedad de familia, yo puedo crear el consejo de padres o el consejo de familia y asignarle unas funciones. En esto la ley 258 es completamente amplia. Esta es otra rareza. Si creamos una sociedad y acordamos que durante los 5 o hasta los 10 primeros años nadie se sale de la compañía ni nadie entra, la ley permite que en los estatutos pactemos eso. Digamos, no enajenabilidad de las acciones. Es decir, durante 10 años ninguno puede ceder sus acciones o venderlas y consecuencialmente nadie va a entrar, ¿cierto? Sirve mucho para las sociedades de familia, para garantizar el relevo generacional, que no entren personas extrañas al grupo familiar. Y la ley dice que puede ser por 10 años renovable, ¿cierto? Bien, junta directiva y reserva fiscal no tiene, por ley no están obligados a tenerla, pero la pueden crear. Y la junta directiva puede ser de un solo directivo, sin suplencia. Esto solo existe para la sociedad anónima. Por ley la sociedad anónima tiene que tener junta directiva y revisor fiscal. La junta directiva en la anónima tiene que ser 3 principales y 3 suplentes. Miren que es una nómina bastante densa. La simplificada lo que pretende es tener una estructura administrativa muy ligera, muy liviana, muy económica. Bueno, no pueden ir a la bolsa de valores porque si tienen una estructura administrativa tan flexible, no representa mayor seguridad pues en el mercado público de valores, por eso no pueden ir a la bolsa, pero sí pueden emitir acciones y colocarlos en un mercado cerrado, ¿cierto? El voto múltiple, esta es otra cosa de la que no quiero dejar pasar la oportunidad de explicársela. ¿Qué significa el voto múltiple? Significa que yo puedo tener una acción que me concede un número mayor de votos en la Asamblea General o el órgano de gobierno. Voy a ponerles un caso que tal vez se les ilustre mejor. Yo soy el padre de familia, tenemos una sociedad de familia, ya mis hijos ingresaron a la compañía como accionistas, pero yo quiero seguir teniendo, digamos, el poder decisorio. Yo no tengo participación en el capital porque no quiero, cuando muera, que mi patrimonio pase pues por la tolva de la sucesión. No le voy a pagar pues el 10% al Estado a título de ganancia ocasional. Entonces yo tengo una acción, y es una participación mínima en el capital. Pero en los estatutos acordamos que esa acción me concede un voto múltiple, es decir, que esa acción me concede el 98% de las votos. Como quien dice, mientras yo viva, yo soy el que manda en la compañía. Cuando yo muera, en los estatutos se prevé que mi acción se volverá una acción ordinaria y ahí sí pues
mis hijos entrarán a ocupar pues el lugar que les corresponde según la proporción que tengan pues en el patrimonio. No sé si les quedó claro esto. Bueno, en el límite sobre distribución de utilidades, las sociedades deben distribuir mínimo el 50% de las utilidades repartibles, salvo que el 78% de los votos de la Asamblea acuerde una mayoría superior o inferior. En la SAS no existe esa limitación, o sea, se puede acordar que no se distribuyan utilidades, sino que las utilidades se dejen como una reserva ocasional. Esto es muy importante, el abuso del derecho. Los socios mayoritarios, los accionistas mayoritarios, perdón, porque así se les llama a los socios en las sociedades de capital, accionistas, este abuso del derecho significa que si el accionista mayoritario toma decisiones en perjuicio de la sociedad o de los otros accionistas y en beneficio suyo, esa decisión se puede impugnar ante las instituciones y sociedades y esa decisión se puede anular, ¿cierto? Bueno, y el levantamiento del velo corporativo ya lo vimos cuando se utiliza la sociedad para cometer fraude a la ley o causar perjuicio a terceros. Bueno, número singular o plural de accionistas, yo puedo tener la mayoría accionaria o tener esa acción con voto múltiple y yo solito tomo las decisiones, ahí está mi esposa, están mis hijos, yo no necesito contar con su aquiescencia para tomar decisiones porque yo tengo la mayoría de votos y la ley me permite yo solo, de manera singular, tomar la decisión. Remisión a la anónima, esto es una cosa que hay que aclararla porque esto no es bueno. Si uno guarda silencio, lo que no esté en los estatutos se va para la anónima. Y eso no es conveniente. Lo estamos viendo aquí. No es conveniente porque la anónima tiene unas normas que son imperativas. Entonces, lo que se recomienda es poner una cláusula de no remisión. Es decir, que en lo no previsto en los estatutos se aplicarán las normas de la ley 1258 y en su defecto será resuelto por el órgano de gobierno, pero en ningún caso se remitirá las normas de la anónima. Yo creo que esto lo van a reformar ahorita que hay un proyecto de ley en el Congreso. Estos son los foros de la mayoría, es decir, cómo se toman las decisiones al interior de la compañía. Solamente se requiere unanimidad para ciertos casos, para acordar la no enajenabilidad, para el tribunal de arbitramiento, unos pocos casos. Bien, esta diapositiva también la pueden ver ustedes, la diferencia entre la anónima y la SAS, es importante que la miren. Los derechos económicos, qué me concede a mí la calidad de socio accionista, obviamente hay unos derechos económicos, percibir los dividendos, poder suscribir nuevas acciones en caso de que se emitan, ¿cierto? Y ceder las que tengo. En caso de liquidación de la compañía, si queda un remanente después de pagar el pasivo, se me reembolse en proporción pues a mi aporte del capital. Y los derechos políticos es a participar en la asamblea de accionistas con voz y voto y a revisar los libros de contabilidad en el tiempo legalmente establecido para ello. En el caso de las sociedades de personas, pues los socios siempre tienen, como son los administradores, siempre tienen acceso a los libros de contabilidad. En la anónima, solo 15 días antes de la Asamblea General Ordinaria. En la SAS no dijo nada, o sea que en cualquier momento los accionistas pueden acceder a los libros de contabilidad. Se recomienda que en los estatutos se regule este aspecto para no generar, digamos, para no entorpecer la labor del órgano de gestión, ¿cierto? Bien, no sé si hasta aquí me han entendido, tienen alguna duda, alguna inquietud. Recuerden que hay un tutorial, ¿no?, de este mismo tema. Yo los remito a ese tutorial, ahí les explico qué significa en las sociedades de capital el capital autorizado, suscrito y pagado. Esto es una meta financiera, permite emitir acciones sin tener que reformar estatutos. Este es el que se obligan a pagar los accionistas en un plazo que en la SAS puede ser de 2 años, en la anónima de 1 año, o sea que en la contabilidad puede haber capital suscrito pagado y capital suscrito por pagar, y capital autorizado por suscribir. Esas serían dentro de las normas del PUC, pues, no sé ahora con las normas NIF si se mantienen esas denominaciones. Bien, no sé qué preguntas tienen hasta ahora, dudas. Yo lo remito entonces en lo que resta de la presentación de sociedades a esos audios
Son dos audios, uno trata la parte general, todo este tema de las acciones privilegiadas, dividendo preferencial sin derecho a voto, bien. Cómo se reparten las utilidades. Para repartir utilidades primero hay que cerrar el periodo contable, levantar los estados financieros, estos tienen que ser aprobados por la Asamblea General o Junta General de Socios conjuntamente con Escucho muy poquito. el proyecto de utilidades. Bien. Le tengo que pegar porque escucho muy poquito. Bien. O suele un poquito. O sea que el gerente no puede repartir utilidades si antes no no se han aprobado, pues, ¿cierto? Bien, en el segundo audio van a encontrar este tema sobre la sociedad como persona jurídica, cuáles son esos órganos de actuación, los órganos de gobierno, órganos de administración, está la junta directiva, sí, el órgano de representación legal y la revisoría fiscal en aquellas entidades que por ley deben tenerla. Las reuniones, como son cuando son colegiados, las decisiones se toman de manera democrática, entonces hay unas reuniones que necesitan previa convocatoria, otras que son sin convocatoria como la de derecho propio o la universal, donde están representados el 100% de las acciones en que está dividido el capital. Esta es una que se realiza cuando no tiene lugar la Asamblea General Ordinaria. Bien, ¿quiénes tienen la administración de la compañía? Una y otra. Y finalmente, ¿cómo se liquidan las sociedades? ¿Cierto? Los pasos para liquidar la compañía. Primero hay que declarar la disolución. Es decir, tiene que concurrir una causal de disolución. En algunos casos, esa causal hay que registrarla, o sea, se tiene que reunir el órgano de gobierno y declararla, y el acta hay que llevarla al registro mercantil, juntamente con el nombramiento del liquidador. Hay que sacar un aviso de prensa para que los acreedores sepan que esa sociedad entró en proceso de liquidación. Hay que levantar un inventario de activos y pasivos. El liquidador vende todos los activos, los hace líquidos, paga el pasivo externo, es decir, a los acreedores, en el orden de prelación que establece la ley. Si queda un remanente, entonces le presenta a los socios un proyecto de reparto. Si lo aprueban, entonces procede a elevar esa escritura pública, se lleva a registro y se cancela pues el registro. De la forma como este flujograma nos muestra cómo se extingue una sociedad, comporta dos pasos: disolución y liquidación. Pregunta.